les comentaba que los que toman nota, el estudio de esta noche es cuando un pecado en la ley es prohibido, el deber opuesto es mandado. Pero allí mismo en el título es, y cuando un deber es mandado en la ley, el pecado opuesto es prohibido. O sea, ¿por qué? Porque está implícito. Pero a veces, si una persona ni siquiera se memoriza la ley, menos estas aplicaciones y funciones de la ley. Entonces, cuando Dios nos prohíbe algo, lo opuesto ya está mandado. Y cuando Dios nos manda algo, lo opuesto ya está prohibido. Así de sencillo. De tal manera que hoy hice un estudio sencillo y no quisiera alargar mucho el estudio de hoy porque se encimaría con otros temas y podría haber una confusión. ¿A qué nos referimos? Miren, vamos con el primer mandamiento. El primer mandamiento, ¿se recuerdan qué dice? Digo, vamos a aprovechar para que nos digan los 10 mandamientos, ¿no? No. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Así, prohibido tener dioses ajenos delante de mí. Entonces, es todo el hábito de la idolatría, de formar dioses, de todo lo que implican diferentes gobiernos, estados, países que tienen centenares de divinidades. México también tiene centenares de divinidades que pueblitos, rancherías, ciudades, parroquias adoran a uno diferente, ¿no? Entonces, la Biblia dice que está prohibido tener dioses ajenos delante del Dios verdadero. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué? Porque la Biblia afirma, confirma y reafirma que solamente hay uno. Si Dios es eterno, no cabe otro. Si Dios está en el cuarto de control, nadie más tiene el control. Si Dios en la Biblia reclama que es el único creador, entonces nadie más creó. Si Dios es el único que tiene la factura de la creación, la factura de tu esposa, de tus hijos y de ti mismo y de mí, Él es nuestro amo. De tal manera que solamente hay un soberano. Y la teología correcta depende de tener solamente un Dios. Hemos dicho en el pasado que hay básicamente 3 tipos de dioses en este planeta. Número 1, el Dios verdadero, el creador, el eterno, el soberano, el que está en el cuarto de control. También dijimos que existe el Dios de la imaginación. Varios textos de la Biblia nos enseñan que existe el Dios de la imaginación. En algunas rancherías o pueblitos le llaman folclore, ¿no? Bueno, no, es el Dios que cada quien se imagina. Es una piedra, es un animal, es una fuerza, es un ente sin cuerpo. Cada quien, como lo quiera concebir, termina siendo el Dios de su imaginación. Puede ser una mujer, la forma en que la persona concibe a Dios, un niño con ciertas propiedades divinas, la fuerza, en fin, de tal manera que el ser humano, el corazón humano termina siendo una fábrica de ídolos. Así, tu corazón y el mío, hermanos, termina siendo fábricas de ídolos. Y si tú no eres religioso, que digas, no, a mí no se me da lo religioso, bueno, ¿en quién es tu Dios? Bueno, generalmente es el ego humano, ¿verdad? Es lo que yo diga, lo que yo crea, lo que yo piensa, lo que yo defina, lo que yo cree. De tal manera que está el Dios verdadero, está el Dios de la imaginación, o está el Dios ego, el Dios yo. De tal manera que en la mente de esa pobre persona ni Dios cabe, ¿no? Está tan lleno de sí mismo que no cabe Dios en la vida de esa persona. Entonces, la teología correcta de un creyente, de una iglesia, de un pastor, de una declaración, una confesión de fe sana, es que no hay otro Dios más que el de la Biblia, que reclama ser el dueño, el creador, el legislador, el sustentador, el proveedor,
de todo lo que existe. Entonces, si no hay otro Dios, ¿no? La teología correcta, repito, es que solamente uno es el verdadero. ¿Y qué significa eso? Que solamente uno es digno de mi adoración, ¿sí? Es digno de mi respeto, de mi obediencia, de mi sujeción, de mi entrega, de mi devoción, de mi consagración. A nadie más. Él me creó, Él me hizo. Mi gratitud es solamente con una persona, mi creador. De tal manera que solamente hay un Dios, hay un cuarto de control, hay un trono, ¿no? Dios es el único que está en el cuarto de control de este mundo. No es la suerte, no es la señorita suerte, no es el señor destino, no son leyes inmateriales, no es la madre naturaleza. Cuando decimos la madre naturaleza, pregunta quién la embarazó, ¿no? Entonces, nada de eso está en el cuarto de control. Es producto de la imaginación del hombre, de tal manera que el único Dios verdadero es el que está sentado en el cuarto de control. Él reina, Él gobierna, Él dirige, Él controla, Él sigue gobernando toda su providencia para que las profecías y los decretos se cumplan, y se van a cumplir en el día, la fecha y el minuto que Él estableció. Entonces, si solamente la Biblia me dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el deber opuesto es mandado. ¿Cuál? Que solamente hay uno. ¿Sí? Dueño, legislador, juez, protector, sustentador, el amo, el dueño. De tal manera que a Él le debo la vida. A Él le debo mi linda esposa. A Él le debo mis hermosos hijos. A Él le debo mi futuro. A Él le debo las capacidades, habilidades, destrezas que pueda yo tener. Y así tú, hermano, tú le debes la vida, tú le debes tu matrimonio, tú le debes tu hogar, tú le debes tus hijos, las capacidades, destrezas, habilidades con las que haces el dinero, con las que te ganas el pan. De verdad, no son tuyas. No te da un derecho para ensoberbecerte y despreciar a otros. Dios a ti y a mí nos vistió con ciertas características por medio de las cuales comemos. Entonces, si Él es mi dueño, mi proveedor, mi sustentador, a Él le debo la vida, entonces, ¿quién es el único objeto de adoración? Pero si vamos a las cosas espirituales, a Él le debo la salvación. Por eso dice Jonás capítulo 2, versículo 8 y 9, la salvación pertenece a Jehová. Bueno, vean ustedes, si la salvación pertenece a Dios, Él se la da a quien Él quiere. Y allí ya empiezan los problemas, ¿no? ¿Y por qué no se la ha dado fulano? Pues porque es de Él. Él tiene sus razones. La salvación pertenece a Él. Le debemos todo. Le debemos el alma, la conciencia, el cuerpo, el futuro, lo que tengo, lo que soy. Hermanos, la deuda es gigantísima. Entonces, no solamente le debo la salvación, no solamente le debo el ministerio que me dio, los dones, las responsabilidades, los talentos. Hermanos, esto se llama gratitud de 24 quilates. Por eso todos aquellos apáticos, indolentes, calentacillas, domingueros que sienten que no les debe nada a Dios, hermanos, están en un estado bien triste. Cada domingo calentando una silla, cada domingo diciendo amén, y se salen por la puerta donde entraron y se olvidan de Dios. Por eso, hermanos, yo lo he repetido, tengo 38 años de estudiar la Biblia y lo he repetido miles de veces. El cristianismo es vida por vida, hermano. Ya te dieron la vida, Él te la dio, dámela. Ah, no, y ahí estás tú chiquiteando y dando migajas, dando hasta pena, mejor dicho, ¿no? El cristianismo es vida por vida. Él ya la dio, Él ya sirvió. ¿Cuándo vas a empezar tú? Por eso, hermanos, esto es terriblemente
increíble, porque en el cristianismo no es suficiente dar gracias. La palabra gracias es 0.001 de lo que debemos hacer por gratitud. Muchas cosas en la vida no es suficiente dar gracias, ¿no? El amor y la fidelidad que te ha brindado tu esposa, ¿gracias? No, hermano, no es suficiente. Todos los años que te ha aguantado la pobreza, las limitaciones, y con la palabra gracia ya pagaste todo. No, hermanos, hay muchas cosas que no son suficientes con la palabra gracias. Por eso, la mejor forma, una de las 1000 formas de mostrar la gratitud es todo para la gloria de Dios, siendo fructífero, frutos. Y los he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que llevéis mucho fruto, fructíferos, productivos, eficientes, competitivos, multifuncionales. O sea, así como te sacas una estrellita en el trabajo por ser competitivo, multifuncional, fructífero, productivo, eficiente, hermanos, si trasladáramos estas capacidades de esos hermanos a la iglesia, traerían loco a todos los pastores, porque los pastores, decenas de predicaciones, decenas de visitas, decenas de primeros estudios a personas, pero hermanos, llega un momento donde las iglesias están estancadas, así como se atasca un coche en el lodo, así estancadas las iglesias en muchas cosas, ¿no? Por eso no es suficiente. Si Él es el único Dios, ¿de qué forma le agradecemos? Por eso aquí es donde ya me gusta mucho el capítulo 2 de 2 Timoteo, porque ahí hay 7 responsabilidades que debe tener un hijo de Dios. La primera es ser un buen hijo, dice el versículo 1 de 2 Timoteo capítulo 2, hijo, soldado, labrador, atleta, obrero, siervo, instrumento. 7 cosas que el creyente debe de hacer al 100%. No un hijo mediocre, un hijo que agradecido, que cuida las cosas de su padre. Un soldado que sabe usar las armas de la fe. Un atleta que tiene dominio propio sobre su animal. Un labrador que está sembrando la buena semilla. Un obrero que traza bien la palabra de verdad. Un instrumento de justicia que está limpio para ser usado por Dios. Y un siervo que no discute las órdenes de su Señor. Por eso, repetimos el primer punto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El deber opuesto es mandado. ¿Cuál? Que solamente hay un Dios. Solamente hay alguien digno de adoración y alguien digno de servirle. Número 2, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos, ni los honrarás. ¿A qué se refiere? Bueno, el deber opuesto es el mandado. ¿Cuál es el deber opuesto? Muy sencillo. Tendrás una imagen mental, eclesiástica, correcta, de los atributos de Dios. En eso está basada la buena teología. O sea, perdón, porque hemos comentado muchas veces esto, pero ahorita el tema me obliga a repetirlo. ¿Cuál? Que en muchas iglesias el Dios que se predica es un Dios de 2, 3 o 4 atributos, ¿no? Si les dices, oye, háblame de la autoexistencia, la autosuficiencia, la inmutabilidad, la ira, o sea, ¿qué? ¿Qué Dios no es nada más amor y misericordia? O sea, debemos de tener una imagen correcta. Por eso es importante que las iglesias tengan una confesión de fe. ¿Qué es eso de confesión de fe? Una declaración escrita de los principales artículos de fe que sostiene, y uno de ellos es los atributos. Pregúntale a tu amigo que va a una iglesia cristiana, oye, ¿ustedes tienen declaración de fe? ¿Qué es eso? Pues es una declaración escrita de lo que creen,
No, no es aquí al gusto de un grupo de personas, no, es qué es lo que cree la iglesia. ¿No? Nosotros lo hemos explicado cuando nos reunimos en los estudios presenciales. Nosotros tenemos muchas décadas de sostener la Confesión de Fe de Londres de 1689. Una confesión excelente. Cuando llevé esta declaración de fe al púlpito, tardé 5 años en estudiarla en el púlpito, o sea que un poquito exagerado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el artículo de los pactos, 40 sermones de los pactos. Es increíble la información que hay. 40 sermones de los pactos. 2 años y medio estudiando los atributos de Dios. 2 años y medio. 22 sermones de la soberanía. 17 de la santidad. O sea, hermanos, es inagotable la información que hay en la Biblia. Por eso, ¿cómo puedo exigir a los hermanos que se congregan con nosotros que tengan un concepto bíblico y teológico de Dios? Bueno, hay que enseñarles, hay que instruirles, porque si mi deseo es que teman a Dios, que sirvan a Dios, que adoren a Dios, que obedezcan a Dios, hermano, mi principal responsabilidad es enseñarles quién es Dios. ¿Quién es Dios? Por eso, esta buena teología de conocer los atributos de Dios, un conocimiento que esté en tu mente, en tus emociones y en tu voluntad, sirviéndole, para que tú y tu familia sean un pedazo del cielo aquí en la tierra, donde tu esposa comulgue contigo en la teología, donde tu esposa camine junto contigo adorando al mismo Dios. Es importante que como esposo verifiques que si tiene algún atributo que ella no maneja muy bien, instrúyela, prográmala, configúrala con deseos, con textos y textos y textos para que tu esposa entienda, conozca, ame, tema y sirva al Dios de la Biblia. Por eso es importante que los dos caminen en el mismo conocimiento del Dios, de sus atributos, de su gloria, de su naturaleza, de su carácter, para que los dos puedan configurar a los hijos, sembrarles en su mente y en su corazón los atributos de Dios. Que los niños sepan desde el principio quién es Dios y en segundo lugar, quiénes son ellos delante de Dios. Muchos han perdido a sus hijos ya, hermanos. Muchos están ya con hijos completamente ateos, escépticos, agnósticos, mundanos. Y hasta que el joven no toca a fondo, no se vuelve a Dios, ¿no? Y a veces tocar fondo es una de las bendiciones más grandes para un ser humano. Entonces, esta teología, ¿no?, de tener una imagen correcta, porque algunos dicen, hermano, ya no tengo imágenes colgadas en mi pared, pero tienes una imagen distorsionada de Dios en tu corazón. Aquí en tu corazón está bien colgando un concepto erróneo. Algunos dicen, es que Dios es tan bueno que al final va a perdonar al diablo. No, ¿por qué no? Bueno, porque la Biblia lo dice, ¿no? Es que al final Dios va a salvar a todos. No, ¿por qué? Porque aquí la Biblia lo dice. O sea, volvemos a lo mismo, una teología correcta donde el pastor, los miembros, la congregación sostienen y adoran al mismo Dios. Entonces, no podemos vivir una vida de iglesia sin una teología correcta, ¿sí? O sea, es importante que cuando llegue una persona nueva y veamos que sí tiene el deseo de continuar con nosotros, adoctrinarla con la teología correcta. Es importante que le dediquen tiempo a los que llegan por primera vez y se van a quedar. Sí, eso es importante que lo hagan, hermanos, como iglesia, antes de que venga el demonio y los vacune contra la verdad.
Por eso, la buena teología es fundamental completamente para sostener la enseñanza fundamental, básica de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuando tú tienes una imagen mental de Dios correcta, puedes en algún momento ser ejemplo de tus hijos. Recuerden ustedes, ahí lo tenemos en más de 70 sermones del hogar cristiano, que nosotros usamos el método audiovisual con nuestros hijos. Audio, lo que escuchan; visual, lo que ven. Ese es el método audiovisual en el que vas no solamente a transferirles el buen ejemplo que debes de dar a tus hijos, sino la buena teología. Transmitir esta enseñanza de teología a nuestros hijos. Desde chiquitos deben de saber que Dios es ira, que es amor, que es soberano. O sea, pregúntales, que por lo menos se memoricen un versículo de cada mandamiento, un versículo de cada tributo. Transmitir esta enseñanza, eso es una forma de ser estafetas, que cuando tú mueras, tus hijos recibieron la estafeta, y a la próxima generación, y a la próxima generación. Ese fue el método de los judíos, hermano. Por eso Deuteronomio 6, el famoso Shema, y estas palabras que yo te digo hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, en tu casa, al levantarte, al acostarte, cuando vayas al Oxxo por tu café. O sea, todo esto tiene que repetirse constantemente a los hijos. O sea, el hijo tiene que tener todo el día Biblia. Y la madre tiene que buscar la oportunidad de sacar el tema de la Biblia. Y el padre debe aprovechar y sacar el tema de la Biblia. Porque o los configuras tú o los configura el mundo. Así de sencillo, ¿no? Por eso, qué hermosos son los hijos configurados, programados. Nuestra iglesia ha tenido una generación de niños. La primera vez que lo escuché fue hace como 20 años. En ese hogar, íbamos aquí de Irapuato hasta Manuel Doblado, y había un niño allí que, después de poner atención a los estudios, un niño como de 5 o 6 años, le dijo a su mamá: mamá, ¿cómo le hago para quitarme este corazón de piedra? ¿No? O sea, ¿qué? Sí, o sea, el niño sí ponen atención. Desgraciadamente es el papá o la mamá la que los menosprecia. Mamá, ¿cómo le hago para quitarme este corazón de piedra? Hermanos, configuren a sus hijos. Dejen que Dios, Espíritu Santo, haga su obra en esos pequeños. Por eso, viendo el primer mandamiento y el segundo mandamiento, ¿cómo casarte con alguien que cree lo opuesto? ¿Cómo casarte con alguien que tiene otro Dios? Tu vida va a ser un infierno. Yo estoy convencido de dos cosas. La gente adelanta al infierno cuando empieza a rechazar definitivamente al Dios de la Biblia. Vas a vivir sin la bendición de Dios. Así de sencillo, y muchas cosas serán juicio para ti. Y la otra, que te equivoques con la persona que te casas, ¿no? Algunas dicen: ay, hermano, me casé con el anticristo, ¿verdad? No, y a veces yo digo que el anticristo se queda chiquito, ¿no? O sea, es increíble, hermano. O sea, entonces, mandamiento número 1, no tendrás hijos ajenos. Lo opuesto es: solamente el Dios de la Biblia será el verdadero en tu vida. Número 2, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en la, ¿no? Entonces, ¿cuál es el deber opuesto? Tendrás una idea correcta, una imagen correcta de los atributos de Dios. El tercer punto: no usarás el nombre de Dios en vano. Por eso dice Cristo: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. O sea, este es el tercer punto. No usarás el nombre de Dios en vano. Santificarás el nombre de Dios, lo pondrás
en el lugar más respetable de tu vida y de tu casa y de tu familia. Lo más respetable, lo más sagrado, lo más digno. Eso tiene que ser para ti el nombre de Dios. Por eso los judíos le decían Señor, porque decían, tenemos la boca tan sucia que yo no puedo decir la palabra Jehová. Soy tan sucio y mi boca es sucia, han salido groserías, maldiciones, mentiras. No soy digno de pronunciar la palabra Jehová. Y ellos terminaban diciendo el Señor. Por eso, hermanos, santificarás el nombre de Dios. El uso correcto que hay que darle a Dios, su valor, su peso, su respeto, la reverencia, el honor que tiene y todo lo que involucra el nombre de Dios. Santificarás el nombre de Dios, lo más sagrado. Yo siempre les pongo un ejemplo al respecto. ¿Qué pasaría si alguien usara el nombre de tu mamá para un chiste? Bueno, yo estoy seguro que muchos hombres lo primero que darían sería un trancazo, ¿no? A mi madre la respetas, paz, ¿no? Bueno, algunas mujeres, el jalón de cabello, ¿no? De mi mamá no dices eso, el jalón, ¿no? Bueno, si alguien usara el nombre de tu abuelita para un chiste, no, menos, peor, no. Bueno, ¿y por qué el nombre de Dios es usado para chistes? ¿No? El nombre de Cristo para chistes, para blasfemias, para estar cotorreando. No, hermanos, no hemos entendido la profunda dignidad, honor y reverencia que tiene ese nombre. Ni siquiera podría yo pronunciarlo por la dignidad tan grande. Inclusive en forma mundana muchas veces alguien dice un nombre y la otra persona indignada dice, cuando digas ese nombre lávate la boca. ¿No has escuchado eso? O sea, cuando gente que usa el nombre de una forma simple, no, dice lávate la boca porque con ese nombre no se vale. Bueno, hermanos, si estamos hablando de eso, entonces hasta con ácido tengo que lavarme la boca, con cloro, con tiner, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más sagrado, el único nombre sagrado, el más digno de todo el universo, hermano. Por eso es nombre digno de suprema reverencia, de supremo respeto, de suprema dignidad. Y desgraciadamente, lo hemos dicho, una de las ocasiones más repetido en vano es en el momento de las alabanzas de una iglesia. La gente está distraída, comiendo moscas, picándole las costillas al hermano que está delante, repitiendo palabras sin sentido, ¿verdad? Es diciendo en vano el nombre de Dios en cantos. Los falsos profetas diciendo el nombre de Dios en vano. Los falsos predicadores de la prosperidad repitiendo el nombre de Dios en vano. Religiones, sectas, arminianismo, hermanos, repitiendo el nombre de Dios en vano. Un falso pastor repitiendo el nombre de Dios en vano. Un falso evangelista repitiendo el nombre de Dios en vano. Un falso maestro bíblico repitiendo el nombre de Dios en vano. O sea, hermanos, el nombre de Dios es el único que tiene valor en todo el universo. El único. Inclusive demonios salían casi corriendo ante la presencia de Cristo. ¿Sabemos quién eres tú, el Hijo de Dios? ¿Has venido antes para atormentarnos? O sea, hasta los demonios, hermano. ¿Qué significa eso? Que una persona que hace un chiste de Dios, un chiste de Cristo, un chiste del Espíritu Santo, Polo tenía decenas de chistes de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, decenas, y la gente se reía a carcajadas. Hermanos, si un demonio casi se echaba a correr lleno de horror y de terror, ¿qué pasa con esas personas que usan el nombre de Dios como cualquiera? ¿Saben qué es lo que pasa?
tienen oscuridad en su casa, en su cabeza. No tienen ni idea de la dignidad de la persona que están insultando. No lo conocen. No lo conocen. La palabra Dios para esas personas es solamente una palabra, Dios. Para nosotros, la palabra Dios es una persona celestial eterna. Esa es la diferencia. Para gente que no ha estudiado la Biblia, no la quiere estudiar, Dios es solamente una palabra, sin sustancia, sin cuerpo, sin sentido. Pero para el cristiano debe de ser la palabra Dios una persona digna, honorable, creadora, celestial, divina, soberana. Por eso, ese es el peso del nombre de Dios, la persona más importante del universo. Y tú debes de saber quién es, dónde está, qué hace. ¿Lo amas? ¿Le agradeces? O también los domingos estás así, santo, santo, y con tu celular aquí, santo, 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 Señor. Y no, hermano. O sea, ay. El cuarto mandamiento es: guardarás el día de reposo. El deber mandado, ¿cuál es? No usarás el día de adoración para actividades humanas cotidianas. ¿Sí? No usarás el día de adoración para otros asuntos secundarios o terciarios. Y hermanos, y aquí quiero poner un poquito de énfasis, se refiere al día de adoración. Escuchen, y yo sé que va a decir, ay hermano, ¿para qué dijo eso? El día, estamos hablando de 24 horas, porque para muchos, hermano, ya fui a la iglesia, ya estuve ahí 3 horas, aguanté el sermón del pastor, hermano, esa es una, casi nos atormenta y aguanté. 3 horas. Escúchame, la Biblia dice el día, no las 3 horas. Hermano, pero es que ya me está echando a perder mi carne asada, mi salida al domingo, mi salida a la plaza. Es que después del culto nos íbamos a ir a la playa. No sé, hermano, no sé. La Biblia dice el día de adoración, no dice las 3 horas o las 4 horas. Por eso algunos pastores aprovechan para tener 2 cultos el domingo, ¿no? Algunos para cumplir el día de adoración, algunos para manipular a las ovejas para que no se vayan a cosas mundanas, en fin. Pero es importante que sepamos que la Biblia dice el día de reposo, no las 3 o 4 horas de reposo. Porque algunos más inteligentiosos dice, aprovecho, me voy 3 horas al culto y después me regreso a mi trabajo. No. ¿Se recuerdan a ese hombre? Vamos para el libro de Números, por favor. Dejen su marca allí en Éxodo 20. En el libro de Números vemos una historia de un hombre que recogía leña en el día de reposo. Posiblemente iba a calentar agua para bañarse, posiblemente era agua para cocinar los frijolitos, la sopita, ¿verdad? Pero este hombre se puso a realizar una actividad en el día de reposo. Dice Números 15, versículo 32, 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Solamente recogía leña. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés.
Y yo sé que alguien que no tiene el estudio de la Biblia dice, a ver, ¿por recoger leña? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Oye, con esa se iba a bañar. La esposa le acabó la leña, no exageren. Hermanos, quiero hacer un paréntesis. Díganme qué mandamiento y la violación de ese mandamiento no aplica la pena de muerte. O sea, yo sé que estamos subiendo el tono, ¿no? Pero yo lo que quiero que entendamos nosotros, que Dios había levantado el nivel de obediencia para los mandamientos y el nivel de castigo. Por eso dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. Eso no lo digo yo. Por eso, a ver, ¿pena de muerte al que tenga otro Dios según la Biblia? Sí. ¿Pena de muerte al que se hiciera imágenes? Sí. ¿Pena de muerte al que usara la blasfemia contra el nombre de Dios? Hermano, les puedo sacar ahorita varios versículos donde eran apedreados los que blasfemaban el nombre de Dios. Pena de muerte por transgredir al día de reposo, sí. Pena de muerte al hijo contumaz y rebelde que se rebelaba contra los padres. Dice, los padres sáquenlo y que el campamento lo apedree, ¿no? Siguiente, pena de muerte al que matara, sí. Pena de muerte al adúltero y a la adúltera, sí. Pena de muerte al ratero, sí. O sea, hermanos, tenemos que enfrentarnos ante la severidad de Dios al legislar. Por eso Romanos dice, mirad la bondad y la severidad de Dios. Dios no está jugando, hermanos. Nosotros hemos rebajado el nivel de demanda que la ley tiene. Dios no. En el día del juicio final, la persona sentirá el peso de la transgresión que cometió contra la ley de Dios. Por eso, aquí seguimos en este punto, que la transgresión del día de reposo. Hermanos, entonces, yo sé que alguien que no entienda todo lo que estamos diciendo con los demás estudios va a decir, ese pastor está transgrediendo o torciendo la ley de Dios. No, estoy diciendo que Dios le elevó el nivel de castigo a su violación, y eso nos exige una obediencia más alta. Gracias a Dios, por doble imputación, Cristo vino a obedecer la ley al nivel que la ley nos demandaba obediencia. ¿Sí? Pero también no es una excusa para que tú vayas nada más 2 horas al culto y te vayas a tu trabajo a trabajar, ¿no? Y yo sé, hermanos, yo sé que alguien puede decir, hermano, entienda, no hay trabajo, la crisis económica, la inflación, a mi edad ya no me dan trabajo, hermano, y si me dan trabajo el domingo tengo que aceptarlo. Mira, esa es tu relación con Dios, hermano. Mi obligación es decirte que Dios demanda una obediencia a su ley, a su voluntad. Esa es mi obligación decirte, ¿no? Y que entendamos todos, después de la obediencia viene la bendición, no antes. Porque nosotros queremos primero la bendición y luego a ver si me conviene obedecer. No, después de la obediencia viene la bendición. Por eso vemos que muchos cristianos no han querido entender esto. Se vuelven pretextos para carnes asadas, para ocio, para
series de Netflix, para todo lo que tú quieras, hermano, menos Dios. Hermanos, visítense, júntense, ¿no? Convivan, visítense. O sea, está lloviendo, ok, no podemos evangelizar, está bien. Júntense, platiquen un cafecito, un bolillito con frijolitos. Hermanos, hay muchos motivos, platiquen lo que la gracia ha hecho Dios con ustedes. Sí, nosotros durante muchos años, hermano, durante muchos años aprovechamos, después del culto, ¡pum! Y salíamos como 5 carritos, ahí vamos en nuestros carritos, 6 meses predicando en León, 6 meses predicando en Pénjamo, en Navasolo, en Valle de Santiago, en San Felipe, Torres Mochas. O sea, en todas esas partes, hermanos, nuestra iglesia iba y aprovechaba los domingos a ir a predicar. Y ahí iban los cochecitos viejitos. Y hermanos, maravilloso. Cuando se organizan, salgan de su zona de confort. Hay mucho que se puede hacer los domingos. Yo he puesto muchos estudios en domingo, después del culto. He puesto estudios los domingos a las 8 de la noche. Yo digo, bueno, ese es el horario donde muchos pueden, ¿no? Es domingo, a las 8 de la noche, ya estás en tu casa. Bueno, estudiamos el libro de Proverbios durante casi un año, los domingos a las 8 de la noche. Estudiamos un tema que se llamó el alma humana. En fin, hemos aprovechado, hermano, aprovechado. Háganlo. Hagan eso, hermanos. Usen el día, no las 3 horas, el día de reposo. Las únicas personas que en algún momento podrían faltar a un culto, las únicas, y eso está desde los puritanos, las únicas personas que podrían faltar serían un médico, porque en el camino al culto una mujer ya estaba dando a luz, ¿no? Y no había quien atendiera, o alguien que tuviera una hemorragia, o un policía, alguien que se dedique a la seguridad pública, que detuvo un asalto, una violación, etcétera, etcétera, ¿no? Fuera de eso, hermano, ni tú ni yo tenemos pretexto para faltar al día de adoración. Y aparte, hay una razón más. Si en tu iglesia desciende la presencia especial de Dios, y Dios desciende para ser honrado, adorado, alabado por su pueblo, dices, que me perdone, pero yo estoy aquí bien contento en el McDonald's, ¿no? O sea, pero espérate, ¿y Dios? Pues no sé, que los hermanos disfruten de Dios. Yo estoy aquí en la playa, estoy aquí en Splash, en lo que sea, pero no me interesa. Los puritanos llegaban a expulsar, estamos hablando del siglo XVI, siglo XV, hermano, no vayas el domingo. Ah, sí, hermano, no pude. ¿Por qué? Ah, es que me llegó mi suegra. ¿Y por qué no la trajiste? Hermano, es que estás expulsado, hermano. ¿Qué? Por el menosprecio a la presencia de Dios. Termina siendo un menosprecio. Nada más que sí confirmen que Dios desciende entre ustedes, ¿no? Que Dios desciende entre ustedes. Por eso, hermanos, si en cada iglesia de nuestro querido México estuviera la presencia especial, pues si no es en un lado, está en otro. Pero hermano, yo te pregunto, ¿la presencia especial de Dios está en todas las iglesias? Yo te pregunto, ¿la presencia especial de Dios está en la iglesia católica? No. ¿Está entre la iglesia de los santos de los últimos días? No. ¿Con los falsos testigos de Jehová? No. Hermanos, con un gran porcentaje de iglesias arminianas, no. ¿Por qué? A ver, en las iglesias arminianas ya entendimos que hay una mezcla de error con mentira. Pregunta, ¿la mentira salva?
¿Alguien ha sido llevado a la gloria en base a herejías, mentiras? No. O es el 100% de la verdad, ¿verdad? O no hay. Dios no descenderá en un lugar donde está un desorden terrible, teológico y congregacional. Pero hermanos, este día de adoración, para que tus hijos aprendan a respetar el día de adoración. Si tus hijos ven que tú faltas, que con la mano en la cintura no asistes al culto, hermano, no exijas que ellos asisten a la iglesia cuando sean grandes. El quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el deber opuesto? ¿Cuál es el deber opuesto? Bueno, no deshonrarás a tu padre y a tu madre. No deshonrarás a tus padres. Tus padres. Hasta que estamos adultos entendemos, hermanos. Hasta que estamos adultos entendemos el profundo respeto que les debemos a los padres. Profundo respeto. Por eso algunos hermanos que entienden esto, cuando uno de los hijos se le pone al brinco a la mamá, llega el otro hijo y ¡pum! A mi madre la respetas, ¿no? Y te van a tirar los dientes. Porque es un ultraje. Un ultraje. No respetar a la madre. No respetar al padre. Una mujer que te parió, que te amamantó, que te cuidó, que te cambió los pañales. Hermanos, no. Que tuvo que soportarte, que la despertaras en la noche. Un papá que salía a partirse el lomo para llevar el pan y que no te faltaba el uniforme, tu lonche, ¿no? Son dignos de honor. El peso que tiene para un creyente su madre, su padre. El agradecimiento que les debes. No olvidarte de ellos. Ellos tienen que ser los más protegidos por ti. Y entre más envejecen, tienes que protegerlos. Hay una deuda que tienes con ellos. Una deuda. Y el envejecimiento es la oportunidad para pagar esa deuda. Entre más viejitos, menos pueden hacer las cosas. Entre más viejitos, no te lo van a decir, pero necesitan tu apoyo económico. Entre más viejitos, no te lo van a decir para no preocuparte. Medicamentos caros que necesitan, tratamientos. Y ahí es donde está el menosprecio de los padres. Mi dinero es mío. Que mi papá que se lo arregle, que venda un terrenito, que venda la casa, pero mi dinero que no me lo toque. No hay honra a los padres. Vemos cómo ahora los asesinan, los golpean, los demandan, los meten a la cárcel, los insultan, se avergüenzan de ellos. Que mi mamá, qué corriente mi mamá, qué corriente mi papá. Hermanos, sobre todo cuando son buenos padres, que te dieron todo. Por eso, lo que estamos viendo, cuando algo está mandado, lo opuesto está prohibido. Y cuando algo está prohibido, el deber opuesto está mandado, que es lo que estamos viendo en esta serie, ¿no? El sexto mandamiento, no matarás. Bueno, ¿qué significa eso? Si alguien dice, es que ¿por qué los cristianos andan haciendo marchas? ¿No? Bueno, porque el sexto mandamiento me pone a mí del lado de estar a favor de la vida. Hacer declaraciones que a veces te van a comprometer muy fuerte, pero estar a favor de la vida, en contra del aborto, ¿no? En contra de métodos abortivos, no al asesinato, no al terrorismo, no al secuestro, no a apuñalar, balacear, ahogar, electrocutar, empujar a una persona para que se mate en las vías del metro. No, hermano, a favor de la vida, siempre a favor de la vida. Esa es nuestra obligación.
Hermanos, yo les pregunto algo, ¿qué pasa si María hubiera abortado al Señor Jesús? Sabemos que la providencia cuidó todos esos detalles y no hubo necesidad de que llegara esa situación. Pero ¿qué pasa si María hubiera abortado a nuestro Señor Jesucristo? No, hermanos, la película sería diferente. Por eso estamos diciendo, las cosas prohibidas, el deber opuesto es mandado. Y en las cosas mandadas, el pecado opuesto es prohibido. Por eso, este mandamiento de estar a favor de la vida, de cuidar la vida, y sobre todo, hermanos, yo lo he visto mucho cuando la esposa está embarazada. A mí, en lo personal, va a decir, este viejito está loco, a mí me hubiera gustado más que mi esposa estuviera más veces embarazada. Nosotros tuvimos 4 hijos, 4. ¿Sí? El tercero murió y nada más tenemos 3. Pero hermanos, la época donde yo me fascinaba con mi esposa, se me hacía, yo no sé cuántas hormonas se me despertaron cuando ella estaba embarazada. Yo la veía tan hermosa, son las fotos que más conservo de sus embarazos. Hay una bata de pana, color miel, con una blusa roja que tenía. O sea, a favor de la vida. ¿Qué significa eso? Que, hermano, no solamente amas a tu esposa, sino la cuidas cuando está embarazada. La cuidas, la proteges. Estás cuidando la vida que lleva ahí dentro. Cuidas a tus hijos, te vuelves hasta posiblemente hasta sobreprotector. Cuidas la vida de tu esposa. Te va a salir caro el Uber, lo pagas para que llegue sana y salva a casa. Tus hijos, pagas hasta un gasto más, pero que estén protegidos, porque estás a favor de la vida, que no se los roben, que no los secuestren, que no les hagan daño. Eso es estar a favor de la vida. Pero, vieja, ay, vente caminando. Vieja, ay, agarra el público. Vieja, no, taxi ni Uber, no, vieja. O sea, no es solamente por tu esposa, es por su vida. El nivel de delincuencia y de ultrajes es cada vez más intenso. Por eso, el 7º mandamiento, no adulterarás. ¿Cuál es el deber opuesto mandado? Honrarás a tu esposa, honrarás tu familia, honrarás tu matrimonio, honrarás tu hogar. Todos aquellos que cometen adulterio son asesinos de sus matrimonios. Y recuerden, hermanos, el adulterio es un proceso. Nadie adultera por casualidad o por sorpresa. No. Es un proceso. De tal manera que empieza, ya miras a esa mujer, o tu mujer ya miras a ese hombre, lo empiezas a acariciar, y aquí se me queda, y aquí se me queda, y empiezas a imaginar, a pensar, a fantasear, ¿no? Fantasías que nunca tendrías que haber permitido en tu cabeza. No, hermanos. O sea, el Dios de la Biblia, desde que tú empiezas a codiciar a esa mujer con tus ojos, ya estás adulterando. Tu mente pecaminosa va a empezar a planear, a planificar cómo conseguir ese delito. Por eso, el deber opuesto del 7º mandamiento es: honrarás y amarás y serás fiel a tu esposa, a tu familia, a tu matrimonio, a tu hogar. Y dice Pablo en Efesios capítulo 5, amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Hasta la muerte. Amarla hasta la muerte. Hermano, yo te preguntaría a tu esposa, hermano. Ella sabe, está convencida que tú darías la vida por ella ante una cosa siniestra. O tu esposa diría, no, él se salvaría, me dejaría a mí ahí morir sola. Pregunta, ¿tu esposo daría la vida por ti? Por eso dice amarla como Cristo amó a la iglesia. Dice Pedro, vivir con ella sabiamente.
Y una de ellas, hermanos, es darle su día de reposo. Tú, hermano, y yo tenemos un día de reposo. Bueno, los pastores, el nuevo sábado, el domingo, pues es cuando más chambeamos, ¿no? Más actividades tenemos. Pero, hermano, tú tienes en tu trabajo un día de descanso. Cuando hace más de 25 años yo entendí esto, desde ese día mi esposa tiene su día de descanso. En la medida de lo posible, porque a veces tenemos otras actividades, no prepara el desayuno, no prepara la comida, no prepara la cena, ¿verdad? De tal manera que por lo menos tiene su día de descanso. Pregunta, hermano, ¿cuál es el día de descanso de tu esposa? El domingo. No, es cuando más trabajan, porque si te llevas a los hermanos de la iglesia a la casa, híjole, la cocinada de más, la lavada de más trastes, la casa queda sucia, la mesa, los trastes, el lavadero, el lavabo. No es el día de reposo para ella. Por eso, su día de descanso, hermanos, honrarla, respetarla, protegerla, mimarla, sostenerla. Entonces, para que no caigas en adulterio, fortalece tu matrimonio, fortalece tu relación con Dios, crece en el temor de Dios. ¿Sabes por qué hicimos lo que hicimos cuando no éramos cristianos? Porque no teníamos temor de Dios. Crece en el temor de Dios, fortalece tu matrimonio, tu hogar, tu familia. Tienes que ser una atalaya de tu esposa, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu hogar. Una atalaya era un vigía que estaba mirando si no venía el enemigo, si no había peligro afuera de la ciudad. Así es el esposo. Ustedes se dan cuenta cuando un hombre se acerca con raras intenciones a ustedes. También nosotros los esposos lo vemos. ¿Sí? Entonces, hermanos, protege a tu esposa. Cuídala, honrala. Honra a tu esposa. Es el deber opuesto, mandado. El 8º mandamiento. No robarás. Bueno, lo opuesto es mandado. ¿Qué es lo opuesto? Trabajarás de una forma honrada. O sea, la forma de ganar el dinero honesto. Aunque no lo crean, hermanos, hay mucha gente que lleva el pan manchado de sangre. Pan manchado de corrupción, de fraude, de extorsión. Ah, me fregué aquel industrial, le sacamos $1,000,000, ¿no? Va a comer dinero de fraude, dinero de extorsión. Hay mucha gente que hizo su casa con extorsión, paredes que dan testimonio de fraudes, de corrupción. No, hermano, ganarás el pan honestamente, de una forma responsable, de una forma inteligente. Ahora que vemos cientos de noticias de políticos corruptos, ¿no? De empresarios corruptos, de gente que se dedica a la farándula corrupta. Hermanos, ¿pan de qué tipo comen? Yo estoy convencido, hermanos, que pocos son los hogares donde comen con el pan que el sudor de la frente del esposo lo llevó. Muchas esposas no tienen ideas de cuán difícil a veces los esposos se ganan el pan. A cuánta gente hay que aguantar, cuántos ambientes de trabajo difíciles, las distancias, los horarios, los jefes difíciles, los compañeros tóxicos, opresión, abuso, explotación, para que el esposo lleve el pan a casa. Hermanos, cada vez es más difícil ganarse el pan, cada vez se gana menos salario, cada vez los trabajos exigen más esfuerzo, la inflación está tremenda, la competencia en todos los mercados está al 100%. ¿Sí lo has visto en tu calle?
que había uno de pizza, ahora hay 2, ¿no? Si había una tienda, ahora hay 3. O sea, y son los mismos clientes, se están peleando, los poquitos clientes que quedan se los están peleando. Los trabajos, el que quiere 15,000 se baja a 14,500, llega otro y dice, a mí deme 13, llega otro y dice, a mí deme 12, pero deme trabajo, ¿no? O sea, eso se está abaratando la mano de obra. Yo sé, hermanos, yo sé que ganar el pan honestamente cada vez es más difícil, pero hermano, esa es la ley. No robarás. Y de verdad, pocos hogares se llevan el pan ganado con el sudor de su frente. ¿Te imaginas que estés cocinando y esa comida fue ganada con sangre, con explotación? Qué terrible, ¿no? Por eso, tienes una forma bíblica de ganar dinero, trabajar. Generalmente hay una fórmula que es tener mínimo 2 trabajos, 2 fuentes de trabajo, mínimo, ¿no? Uno para que vivas de él y el otro para que ahorres. Entonces, trabajas. Segundo, ahorras, la disciplina de ahorrar. Tercero, inviertes, ¿sí? Y hay más ganancia. Y se vuelve un ciclo. No tocas ese dinero hasta que cumpla cierto objetivo y vas a tener la bendición de Dios, ¿sí? Porque hay una forma. Y no estoy diciendo que te hagas rico, estoy diciendo que el efecto de trabajar, tener por lo menos 2 trabajos, ahorrar, invertir, trabajar, ahorrar, invertir. Pero muchos no quieren salir de su zona de confort. Entonces dice, pues ya mis gastos crecieron, tengo que robar. Mala decisión. Cuando te lleven detenido la policía de investigación, te vas a dar cuenta. Por eso, dinero sin sangre, dinero sin extorsión. Hace muchos años, estaba yo joven, como 16 años, 17, y conocimos a un señor que era patrullero junto con su amigo, y su amigo empezó a ir a la iglesia, ya grande de edad, en ese momento tenía como unos 50 años, y después conocí un tercero. Los 3 se vieron involucrados hace décadas porque encontraron a una persona de una forma ilícita y era alguien que tenía dinero, lo extorsionaron. Uno de ellos compró la vecindad donde vivía, otro de ellos puso una maquiladora y otro de ellos puso negocios y negocios que nunca funcionaron. Pregunta, el de la vecindad, una vecindad comprada con dinero de fraude, dinero sucio. El otro con su maquiladora que la compró con dinero sucio. Sabemos que sus hijos nunca se van a enterar. Pero así, hermanos, hay gente que tiene un techo ganado ilícitamente. Por eso, no le llames bendición a aquello que se lo quitaste a otro a través de una traición, a través de mentira, a través de fraude, a través de extorsión. No le llames bendición. Eso no es bendición. Eso fue robo. Por eso, dineros sin sangre, sin fraude, sin traición. Eso es lo que está mandado en el deber opuesto cuando dice no robarás. El 9º mandamiento, ya 9 y 10. El 9º mandamiento, no levantarás falso testimonio ni mentira. O sea, siempre dirás la verdad. Que no te etiqueten, dice Proverbios, como el suelto de lengua.
Hace muchos años hubo un programa que se llamaba Cachún Cachún Rará, así se llamaba, ¿sí? Y ahí había un personaje que se llamaba Lenguardo, Lenguardo. O sea, te imaginas una lengua de 3 metros, ¿no? O sea, hermanos, muchos hombres son lenguardos. Con una lengua se les salen cosas que tienen que ser muy privadas. A las mujeres también. No, hermano, siempre tienes que decir la verdad. Que no te etiqueten como un mentiroso, calumniador, difamador, conflictivo, tóxico, grosero, vulgar. Hermanos, ahí están las ladies, ¿no? Todas las ladies que han sacado en el internet a pura grosería, pero de esas groserías marca penitenciaría, ¿no? Los lord a pura grosería. No, hermanos, o sea, lengua bajo control. Dios, sabiendo el mal uso que le damos a la lengua con groserías, albures, juramentos en falso, le dedicó un capítulo de la Biblia al uso de la lengua. Un capítulo. Una palabra puede incendiar un bosque. Una palabra puede destruir una persona. Una difamación, una calumnia puede destruir la integridad y la imagen de una persona. Y por eso, hermanos, el precio de decir siempre la verdad, siempre, y estar consciente de cómo podemos destruir a una persona levantando falso testimonio. Quiero decirles que, desgraciadamente, cuando alguien se atreve a difamarte y tú sabes que está mintiendo, la ley protege a la víctima de una difamación, que es una demanda para limpiar tu nombre. Si la persona no puede demostrar legalmente la difamación, se va a la cárcel, tiene una multísima y tiene la obligación de pedir perdón públicamente. Eso es lo que la ley demanda. Por eso, hermanos, a su esposa, a sus hijos, cuiden de que no haya una difamación sin bases, porque te pueden demandar. Ahora me lo demuestras. Cuídense, hermanos, que no a la mera hora les metan un gol de esa manera. Por eso, que no seamos el lenguardo de la iglesia, o la esposa sea la lenguarda de la iglesia. Y el décimo mandamiento, no codiciarás. Bueno, aquí hay dos cosas que tenemos que hablar respecto a lo que está opuesto mandado. Número 1, tener un nivel de contentamiento, ¿sí? El nivel de contentamiento es que, de acuerdo a mis fuerzas, a mis habilidades, a mis destrezas, a mis virtudes, he logrado conseguir lo que puedo conseguir. Recuerden ustedes que Dios ha repartido diferentes capacidades a los hombres. Algunos pueden hacer una casita de adobe, algunos pueden hacer una casita de ladrillo, algunos pueden hacer una media residencia, algunos pueden hacer una residencia completa, algunos 2 residencias, algunos pueden hacer castillos, ¿no? Castillos de ese tipo donde vivían los reyes. Bueno, cada quien de acuerdo a su capacidad, hermano. De tal manera que si tú ves, hermana, que tu esposo está dando el 100, si tiene el 30% de capacidad, pero está dando el 100, está bien. Si tu esposo tiene el 60% de capacidad y está dando el 100, está bien. De tal manera, hermanos, que es contentamiento. Ya mi esposo tocó la puerta en 10, 15, 20, 50 empleos, ¿verdad? Tiene su currículum y de acuerdo a su currículum va a ser sus ingresos. Contentamiento es con la bendición de Dios. Dios nos puede dar nada más esto. Bueno, te puede dar más, ¿no? Pero conforme, recuerden que los trabajos te pagan por lo que sabes, ¿no? Por lo que sabes hacer.
Y si no sabes hacer nada, no estudiaste, no tienes una formación, una preparación, va a ser muy difícil que te paguen un buen salario. Entonces, contentamiento, la persona entiende las diferentes fuentes de lo que es capaz de hacer y en base a eso está su contentamiento, ¿no? Por eso, por un lado está el contentamiento y por otro lado está la envidia, la codicia. O sea, hay gente que por codicia, lo vemos, yo en lo personal estoy convencido que la codicia es la madre de muchísimas conductas pecaminosas. Hasta pelearse una colonia, el jefe del crimen organizado de una colonia se quiere quedar con otra colonia. La codicia. Quitarle una mujer a un hombre, quitarle el dinero a alguien, robarle, estafarle, todo lo que implica, hermanos, envidia. La envidia es un veneno en el alma increíble, al igual que la codicia. Los dos son tumores malignos. El codicioso no tiene, siempre quiere más, nunca está contento, su corazón es un barril sin fondo, nunca está satisfecho, ¿no? Y el envidioso, hermanos, tiene un coraje de que otros tengan lo que él no tiene. Le da coraje, quisiera que Dios le quitara lo que tiene, pero en el fondo, hermanos, el envidioso está enojado con Dios porque a él no le dio lo que aquel otro le dio. Por eso, el codicioso, lo más terrible es que está dispuesto a pagar lo más valioso con tal de conseguir lo que quiere. Hoy le llaman, le hacen así, ¡hey! Me estoy superando. No, es uno de los pecados más respetables que hay, el codicioso. Hermanos, ¿el precio de tu éxito es que te costó tu matrimonio? Eso es, ¿te está superando? No te engañes, o sea, el precio de tu salud, de tu dignidad, el precio de tu libertad, ¿te está superando? No. La codicia te llevó a lugares que jamás querías haber estado. La codicia te degrada, ¿sí? Te corrompe. Te quita tu humanidad. La codicia te quita tu familia. Te llevas entre los pies a tus hijos, a tu esposa, tu salud. Conocí hace muchos años la historia de una reportera en una televisora, donde era como asistente ahí en el foro. Después faltó una persona y le dieron un papelito en un noticiero, y después que faltó la conductora, le dieron el puesto. O sea, se fue ahí por ausencia, su competitividad fue por ausencia. Bueno, llegó un momento donde ella comentó que su esposo le estaba impidiendo su superación, ¿no? A la mera hora se divorció porque le estaba impidiendo su superación. ¿Eso es superación? ¿Eso es superación? Hermanos, hay cientos de ejemplos en la farándula de personas que entre comillas se están superando y lo único que hacen es cometer un ridículo increíble. Por eso, degradarse, corromperse, los precios de codiciar, perder tu dignidad, tu libertad, tu salud, tu matrimonio, tu esposa, tus hijos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el estudio de hoy era el deber mandado implica que lo opuesto está prohibido. Y lo prohibido implica que lo opuesto está mandado. Por eso vamos a darle una lectura ya para terminar, porque ya con esto terminamos a Éxodo 20. Por si alguno va a decir, no usó la Biblia, aquí está la Biblia. Dice Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí,
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí está. Lo prohibido, lo opuesto está mandado. Y lo mandado, lo opuesto está prohibido. Y el último comentario, ya como comentario, les dije al principio que si alguien tiene deseos de participar en que hagamos preguntas y respuestas, con mucho gusto en el grupo de WhatsApp pueden solicitar, oiga pastor, nos podemos ver por Teams 5 minutos antes, 10 minutos antes y tengo una duda, o al final que usted me conteste algunas preguntas. Los hermanos del grupo de León lo van a ver y van a decir, me interesa la respuesta que está haciendo esa pregunta este hermano, y con mucho gusto se pueden quedar. Los que ya tengan necesidad de salir de esta plataforma, con gusto nos despedimos, ¿no? Y los que quieran escuchar la respuesta del hermano que quiera hacer la pregunta, con mucho gusto. Esta sería la metodología para la próxima clase, ¿sí? Y me dará mucho gusto que alguien tenga alguna pregunta y con gusto la podamos contestar. Les agradezco su presencia, muchas gracias, y vamos a seguir viendo las diferentes funciones de la ley. Gracias. Muy buenas noches.